del Real Madrid en su historia, el 0-4 al Bayern Múnich de Pep Guardiola en las semifinales de la Champions, que luego sería la víspera de la final ante el Atlético de Madrid. Un señor que ha ganado 20 títulos como entrenador, que ha ganado títulos en 5 países diferentes, 14 como jugador, 5 Copas de Europa en total, entre entrenador y jugador, 3 de ellas como míster. Solo le igualan Zinedine Zidane y Bob Paisley, el exentrenador del Liverpool. Los demás están por debajo, incluso los favoritos de un sector de la prensa española. El señor Guardiola tiene una menos, con todo el respeto, otros entrenadores muy preferidos de un sector de la prensa, como el Cholo Simeone, tiene 3 menos, o sea, tiene 0. Es decir, que viene un grande de los banquillos y un grande del fútbol. Claro, se abre una nueva etapa de la que vamos a hablar, se le va a preguntar seguramente por eso, ¿no? Y muchas más cosas en la rueda de prensa que vamos a ver. Mario Torrejón, muy buenas, pero cuando se ficha un jugador, cuando se trae un entrenador, ¿qué ha hecho hasta ahora? ¿Cuál es el currículum? Bueno, los 4 títulos, una Champions, la 10ª con el Real Madrid, y 20 títulos en general como entrenador. O sea, una larga y dilatada experiencia de Ancelotti como entrenador. Fíjate cómo es la experiencia de Ancelotti como entrenador, que viene, entre otras cosas, a perseguir un récord que no tiene nadie, que es el de tener las 5 grandes ligas que no lo tiene nadie como entrenador. Claro, porque se dio en las 4. Ha ganado en Francia, ha ganado en Italia, ha ganado en Inglaterra y ha ganado también en Alemania. Solo le falta una gran liga, que es la Liga Española. Viene a intentar conseguirlo. Desde luego ha venido, yo creo que al mejor sitio. Y yo lo único que puedo decir de Carlo Ancelotti es que me pone de buen humor. O sea, cuando el Madrid ayer confirmó oficialmente la noticia que había adelantado mi compañera Antón Meana, pues la verdad, lo único que pude hacer es una sonrisa, porque es de esas personas que te transmiten algo especial, ¿no? Una tranquilidad especial, un buen rollo especial y una confianza en que sabe lo que hace, ¿no? Que lo que tiene entre manos lo tiene perfectamente estudiado y sabe cómo canalizarlo. Es un tipo adecuado para casi todas las situaciones. Esta concreta, con la coyuntura que hay del mercado, me parece que es una situación aún más peliaguda que la que vino en su primera etapa en el Real Madrid. Y yo, que afortunadamente no soy dirigente de fútbol, ni se me había pasado por la cabeza que pudiera ser Carlo Ancelotti, me parece la decisión más inteligente que se podía tomar en este momento. Yo, repito, no lo consideraba, no estaba en mi radar como uno de los candidatos. Siempre piensas, evidentemente, en los que están libres. Carlos estaba entrando al Everton y parecía que esa relación continuaba hacia adelante. Y de verdad que me parece la situación más inteligente, porque para lo que viene ahora creo que es el entrenador más adecuado, y que estos próximos 3 años en el Real Madrid, sean como sean, sea como sea la recuperación de la crisis económica que está viviendo el fútbol mundial, el único que te puedo asegurar buen fútbol, que es el recuerdo que me venía ayer, por eso me sacó una sonrisa, buen fútbol y títulos, es Carlo Ancelotti. De eso vamos a hablar, del buen fútbol que desempeñó como entrenador en la anterior etapa, 2013-2015, con 4 títulos, la 10ª, un Mundial, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey. Pero ahora vamos con datos, lo objetivo. Sara Patricio, muy buenas tardes. ¿Qué ha conseguido como entrenador, qué ha conseguido como jugador Carlo Ancelotti? Sara. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Sí, hoy es sin duda un día muy especial para todos los madridistas, y es importante que recordemos la historia que Carlo Ancelotti hizo en su primera etapa en nuestro banquillo, y que recordemos también su grandísima figura como entrenador. Si te parece, empezamos viendo sus números en el Real Madrid, porque Ancelotti es el entrenador que ha firmado mayor porcentaje de victorias en la historia de nuestro club, con casi el 75% de los partidos ganados. También es el entrenador con mayor número de victorias en la historia del Real Madrid en sus primeros 100 partidos. Ojo a la media de goles, porque con él marcamos casi 3 goles por partido, y con él establecimos un récord en el fútbol español que sigue hoy vigente, con 22 victorias consecutivas, una racha en la que el Real Madrid marcó 80 goles y solo encajó 10. Ojo, porque en esa racha marcamos casi 4 goles por partido. Es importante también ver el palmarés que tuvimos con él, con Carlo Ancelotti, entre 2013 y 2015, en sus 2 temporadas al frente de nuestro banquillo, porque ganamos una Champions League. Como olvidarlo, siempre será el entrenador de la 10ª para el madridismo, aquella final inolvidable ante el Atlético en Lisboa, que nos devolvió el trono europeo 12 años después. Además, también ganamos un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y una Copa del Rey, ganando en la final al Fútbol Club Barcelona. Estos 4 títulos, por cierto, los ganamos en un mismo año natural, en 2014, año glorioso para el madridismo. Y este que vemos es su palmarés como entrenador a lo largo de su larguísima trayectoria, de su exitosa trayectoria. Son 20 títulos en total, entre los que destacan 3 Champions League. Ojo, porque
ningún entrenador en la historia ha sido capaz de ganar más Champions que el entrenador italiano del Real Madrid. Y también queremos destacar un dato, porque ha ganado una Bundesliga, una Premier League, una Liga italiana y también una Liga francesa. Es decir, podría convertirse Ancelotti en el Real Madrid en el único entrenador de la historia capaz de ganar las 5 grandes ligas. Son 20 títulos como entrenador y también es importante, Álvaro, destacar su exitosa trayectoria como futbolista, porque sí, también la tuvo vestido de corto, ganó 14 títulos Carlo Ancelotti. Gracias, Sara. Esos últimos datos como jugador, hace años como entrenador, que es lo que nos importa ahora mismo. 20 títulos, pero no ha venido a pasear el currículum de lo que ha conseguido como entrenador Álvarez, José Luis Cabrera, central de datos, sino a conseguir más, si no firmas por el Real Madrid. ¿Qué tal, Álvaro de la Lama? Pues apenas efectivamente 20 minutos para que Carlo Ancelotti inicie su segunda etapa de 3 años como entrenador del Real Madrid. Hola, Cabrera, muy buenas. Muy buenas. Y bueno, lo que queremos los aficionados es, por lo menos, divertirnos como en la primera etapa de Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid, porque tuve la suerte de narrar esa etapa y más allá de los datos, de los títulos, de los 4 títulos, incluida la Champions, posiblemente una de las etapas en los últimos años más brillantes en cuanto a fútbol del Real Madrid. Así es un entrenador que es ganador, pero además que apuesta por un fútbol brillante, por un fútbol que a nosotros pues nos enamoró en su anterior etapa como entrenador del Real Madrid y viene por supuesto a ganar y además con un gusto por el buen fútbol. Yo creo que nos vamos a divertir con Ancelotti y esperemos conseguir éxitos y títulos con un entrenador que, como hemos visto, ha ganado en todas las ligas. Una de las grandes cualidades que tiene Carlo Ancelotti, reconocida por todo el mundo, es, más allá de su propio sistema con el que le guste jugar, la capacidad que tiene el italiano para adaptarse a los jugadores que tiene. Sin ir más lejos, esta temporada en el Everton pues ha empleado varios sistemas. Ha empleado el 4-3-3 con el que ha empezado y ha disputado buena parte de la temporada, 4-4-2 en línea también en el Everton, 4-4-2 en rombo, incluso ha acabado los últimos partidos buscando la victoria con un 3-5-2. Ya lo vimos también en su primera etapa en el Real Madrid, esa polivalencia, esa capacidad para, pues tiene unos jugadores, adapta su sistema. No es un entrenador, que esté sujeto fijo solamente a un sistema de juego. Así es un entrenador con muchísima experiencia, que tiene muchos recursos, que en función de lo que vaya demandando cada partido, incluso cada tramo de la temporada y también en función de los jugadores que tengas y las cualidades que tengan, puede ir variando el sistema y generalmente lo hace con éxito y el equipo funciona bien y hace un fútbol, yo creo que muy atractivo. Estamos convencidos que no lo vamos a pasar los madridistas bien con el juego del Real Madrid con Carlo Ancelotti. Álvaro, en poco menos ya de 20 minutos, inicia el italiano su segunda etapa con ese gran reto pendiente, entrar en la historia, en lo más alto de la historia. Ningún entrenador ha conseguido 4 Champions. Puede hacerlo Carlo Ancelotti, ¿por qué no con el Real Madrid? Ojalá. Ha venido al club idóneo a conseguir el máximo título de Europa, competición europea, y como decía David, vamos a divertirnos con el fútbol de Ancelotti, porque es lo que ha demostrado en los equipos donde ha estado, ¿no? En todos los equipos daba gusto verlo. Su Milan, donde consigue ya 2 Copas de Europa, yo recuerdo ese centro del campo en el que Gattuso era un poco el elemento corrector, sí. Y luego aparecían Sidor, Pirlo y Kaká. Era un Milan maravilloso. Y luego, vamos a ver, es que aquí en el Real Madrid, las 2 temporadas, la primera es totalmente exitosa, Champions, Copa del Rey, y se pierde la Liga prácticamente en el penúltimo partido. Exacto. Y en esa segunda temporada en la que no se consiguen los títulos, hasta el mes de diciembre, el Real Madrid, incluso entre los más críticos, más severos del madridismo, haga lo que haga el Madrid siempre tiene una serie de críticos severísimo, se reconoció que el fútbol de equilibrio, defensa-ataque, pero sí es más importante que ese equilibrio lo protagonizan jugadores con talento. Es decir, que se esfuercen los talentosos en ese equilibrio defensivo. Y eso es lo que busca, y yo creo que eso lo consiguió en prácticamente toda la estancia que estuvo en el Real Madrid y prácticamente en todos sus equipos. Puede ser uno de los titulares una de las máximas de Ancelotti, ¿no? Equilibrio, lo que ha dicho Jesús, equilibrio y talento. Equilibrio y talento. Es que una de las cosas que primero pensé ayer cuando escuché el nombre de Carlo Ancelotti es que ya sé a qué va a jugar. Entre la más que serie larga lista de críticos con el Real Madrid, que yo el otro día decía... es un verdadero milagro que el Real Madrid, con todos los defectos que le veis, es un verdadero milagro que el Real Madrid sea la institución deportiva más grande y exitosa y laureada del mundo, la verdad. Con todo lo mal que lo hace siempre, la verdad que es una cosa impresionante. Digo que una de las cosas que mientras se especulaba sobre la búsqueda de entrenador, que no es lo mismo la especulación que la realidad, decían, bueno, claro, es que si se están hablando de nombres como no sé quién, no sé qué otro, cada uno juega una cosa diferente, ¿no? Lo que sí que yo tenía claro ayer cuando escuché ese nombre te decía es a qué va a jugar el Real Madrid, que va a jugar bien, porque
Lo que le gusta a Carlo Ancelotti es posesión del balón, le gusta tenerla, no sobarla, sino tenerla, proponer, llevar el peso del partido, ser muy verticales, recordando lo que decía antes Jesús de la exhibición en Múnich, aquello fue un manual de ataque y contraataque, fue una cosa auténticamente espectacular. Pasó por encima de un gran Bayern de Múnich, el gran Bayern de Múnich de Pep Guardiola. Y lo dicho, es como pues, saber perfectamente las referencias que tienes, cómo quiere jugar y el equilibrio, ese famoso equilibrio que le va a dar. Es poco amigo de experimentos. Recuerdo una vez que por necesidades del guión tuvo que poner a Sergio Ramos del medio centro y él mismo vio que ese no era su estilo, no era ni el estilo de Sergio Ramos ni el suyo y no volvió a repetirlo. Es un tipo cero, no es talibán de los dogmas, sabe perfectamente que se tiene que adaptar a la plantilla que tenga y así siempre les inculca un espíritu de ir a por el balón, de tenerlo y de ir a por el primer gol, a por el segundo, a por el tercero, o sea, no de especular ni conformarse. Así que yo creo que está casi asegurado el buen fútbol, el buen gusto por el fútbol. Es importante lo que dices, buen gusto por el fútbol, que va a ser un fútbol espectáculo, así lo ha demostrado en esa primera etapa del Real Madrid, pero luego hablamos de un porcentaje de victorias, porque es como lo que dices tú muchas veces de la posesión. ¿Para qué quiero la posesión si luego aquí se juega bien y se gana con ese dato que nos ha dado antes Sara de 89 victorias en 119 partidos? No, es que él ganaba, y ganaba mucho. Sí. Vamos a ver, es que en 6 meses gana cuatro grandes títulos. Y jugando muy bien al fútbol. Se habla mucho de estos inventos ahora. El otro día, con todo el respeto, Pep Guardiola, que juega en la final de la Champions sin un medio centro defensivo, y hay una serie de talibanes de Pep, que no Pep, talibanes de Pep, que yo creo que son peores que él, que él intenta hacerlo bien y se puede equivocar como cualquiera, pero según sus talibanes es una maravilla. Pierdes una final de Champions, pero qué bien que has jugado sin medio centro defensivo. Bueno, eso, como tú dices, no lo va a hacer jamás Carlo Ancelotti. Y si alguna vez ve una probatura como aquella que te recuerdas de Sergio y no le convence, al descanso, puerta, ya está. No es nada talibán. Y los equipos de Ancelotti siempre se caracterizan por eso, por jugar muy bien al fútbol. Su Everton, que tiene mucho menos potencial que el Real Madrid, llegó líder prácticamente hasta Navidad y jugaba un fútbol también bastante espectacular, eso sí, al nivel de los jugadores que tenía el Everton. Es decir, siempre lo intenta, incluso en plantillas como la del Everton, que no era tan poderosa como otras que ha tenido. Menos de 15 minutos para ver y escuchar en directo aquí en la casa de todos los madridistas la rueda de prensa, en este especial rueda de prensa de Carlo Ancelotti, nuevo entrenador del Real Madrid. El club más prestigioso del mundo tiene que ganar jugando un fútbol espectacular. La historia y la tradición de este club es de jugar ofensivo, de jugar espectacular. Nos vamos a trabajar por jugar un fútbol que dará a los aficionados felicidad. Eran las primeras palabras de Carlo Ancelotti el día de su presentación como entrenador del Real Madrid, el 26 de junio de 2013. Aquel día comenzaba una nueva etapa de la mano del entrenador italiano, con muchos objetivos por delante. Yo pienso que esta temporada será una temporada de felicidad por Real Madrid. Una felicidad que no tardó en llegar al Santiago Bernabéu, porque en su debut Ancelotti logró su primera victoria como entrenador madridista, con un 2-1 ante el Betis, con remontada incluida en los minutos finales. Su primer título llegó el 16 de abril de 2014. En Valencia, el Real Madrid se impuso al Barcelona por 2-1, para levantar su 19ª Copa del Rey. Pero lo mejor de aquella gran temporada aún estaba por llegar. En Múnich se produjo una de las grandes obras del italiano. La vuelta de la semifinal de la Champions ante el Bayern de Guardiola terminó con un contundente 0-4, en una de las mayores exhibiciones de fútbol que se recuerdan en Europa. La 10ª estaba más cerca que nunca. Solo el Atlético de Madrid podía evitar el sueño, pero la fe, la lucha y la entrega del Real Madrid tuvo recompensa. Hemos intentado hasta el último, con toda la energía posible, y al final no hemos conseguido el empate. Ancelotti levantó la 10ª Copa de Europa para el Real Madrid en su primer año como técnico. Pero aquel 2014 se iba a redondear con 2 títulos más. La Supercopa de Europa conseguida en Gales ante el Sevilla. Y el Mundial de Clubes, ganando en la final a San Lorenzo de Almagro. Increíble, sí, inolvidable. Va a ser un año inolvidable. Su primera etapa con el Real Madrid terminó después de 119 partidos, 89 victorias, 322 goles y 4 títulos. Una Copa de Europa, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y una Copa del Rey. Ahora Carlo Ancelotti vuelve a la que fue su casa. El entrenador de la 10ª está de vuelta.
casa, pues digo yo que hará análisis y dirá, ¿qué me falta? Para empezar, lo que has dicho tú, ¿no? De las 5 grandes ligas le falta la Liga Española. Eso es uno de los retos importantes que tiene Ancelotti con el Real Madrid para la próxima temporada. Bueno, vamos a ver, es que estamos hablando que llega al club más laureado, Real Madrid, pues un señor que puede batir efectivamente ese récord de llegar a ganar las 5 grandes ligas con 5 equipos diferentes y, por cierto, el único que puede llegar a las 4, junto con Zidane, por supuesto, a las 4 Champions. Es que el resto está por debajo. Y con Bob Paisley, el mítico del Liverpool. Es decir, al club récord llega un entrenador récord. Es decir, me parece que el matrimonio es perfecto y la pasada etapa de él, esos 4 títulos que cayeron en 6 meses, 4 grandes títulos en 6 meses, la 10ª, que es una de las Copas de Europa más queridas por el madridismo, la exhibición de Múnich. Es que hay un currículum ahí que dice, hombre, el mejor club del mundo, llega un señor que puede perfectamente presumir de su currículum en el Madrid y fuera. Pero aparte que ha ganado esos 4 títulos en sitios, a ver, puedes decir Francia es muy dominante. Perdona, Mario, ahí está, mira. Estamos viendo imagen de la sala de juntas en la Ciudad Real Madrid, la firma entre el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y Carlo Ancelotti. No, viene más elegante Ancelotti, lógicamente, que Mario. Tú vienes muy elegante, pero te has puesto a la altura. Sabía que era una tarde muy italiana. Italiano. A dar a un señor elegante como a Carlo Ancelotti y venir así de cualquier manera, no hay que venir con... Yo cuando he visto la corbata digo, Jesús, nos hemos equivocado de outfit. No, yo digo que puedes decir, hombre, Francia, el Paris Saint-Germain es muy dominante. Eran los inicios y la mano de Ancelotti con Florentino Pérez. Perdona, Mario, tengo a Jesús Bengoechea. Acabamos de ver el momento de la firma. Estamos a menos de 10 minutos, Jesús Bengoechea, para escuchar la rueda de prensa de Carlo Ancelotti en directo en Real Madrid Televisión. ¿Cómo defines el regreso del italiano? Hola, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Pues bien, pues yo creo que es una noticia siempre grata, la vuelta de alguien tan querido como Carlo Ancelotti y además alguien que es sinónimo, como decía Alcaide, a quien estaba escuchando, sinónimo de éxito. Es decir, un hombre que se ha hartado a ganar allí donde ha estado, ha ganado en distintas tesituras, ambientes, países, y ha ganado 3 Champions, cosa en la que no le ha superado nadie. Le han igualado solamente otros 2 técnicos en toda la historia, ¿no? Es decir, estamos hablando de un ganador nato, un hombre con experiencia que además del que se puede decir eso, a veces tan manido pero tan importante en el Real Madrid, de que conoce la casa, cosa que es muy importante en un club tan idiosincrático como el Club Blanco. Y bueno, pues un viejo conocido que está ante una gran oportunidad en un momento de su vida en que quizá no lo esperaba, eso ha dicho él, quizá muchos tampoco lo esperábamos, pero desde luego, ahora bien pensado, yo creo que es un matrimonio de conveniencia como el que ya hubo en su momento, ganador de la 10ª Copa de Europa, y no hay que olvidar que ganó más cosas con el Real Madrid y que no ganó la Liga de milagro porque estuvo compitiendo las 2 ligas en las que estuvo hasta el mismísimo final, ¿no? Así que, bueno, yo creo que los madridistas pueden estar tranquilos en que estamos en manos de un hombre con una solvencia increíble en el banquillo, ¿no? Jesús, ¿qué importancia le das precisamente a eso último que has comentado? Al que no ganase la Liga, estuvo muy cerquita haciendo un gran fútbol, pero no la ganó, y es una de las grandes ligas que le falta, la única de las 5 grandes ligas que le falta. ¿Qué importancia le das a ese reto? Pues es un reto que estoy seguro que para él es absolutamente fundamental, ¿no? Porque yo creo que él tiene una reputación bien ganada de gran entrenador de grandes ocasiones, ¿no? y de eliminatorias. En definitiva, ¿no? De la Champions League, etcétera. Un hombre muy bueno tácticamente y humanamente en la preparación de sus hombres para ese tipo de retos, ¿no? Pero efectivamente yo creo que él quiere consolidar en España también su reputación como técnico de campeonatos a largo plazo y de la regularidad como es la Liga Española, ¿no? Estoy convencido que él tiene esa espina clavada, o esas 2 espinas clavadas en este caso, porque fueron 2 ligas que se quedó muy cerca de conseguir pero no pudo lograr, y estoy seguro de que sin perder nunca de vista la 14ª, que siempre es la gran ilusión del madridismo en este momento, él está absolutamente decidido a ganar la 35 también, ¿no? Claro, estábamos hablando del futuro, ¿no? Del presente ya, porque es el nuevo entrenador del Real Madrid, del futuro de lo que va a hacer en la próxima Liga, de más competiciones. Y todos estamos hablando de lo que ha conseguido con el Real Madrid en el pasado, en la primera etapa, 2013-2015. A todos nos viene a la cabeza la 10ª, el partidazo contra el Bayern de Guardiola, de los mejores recuerdos de los madridistas de la historia, no te digo de los últimos años, de la historia. Y como protagonista en el banquillo, este hombre, este señor.
Sí, absolutamente. Bueno, si me preguntas a mí en lo personal, desde luego que es uno de mis recuerdos favoritos, ¿no? Es uno de esos partidos imborrables. Todo el mundo recuerda dónde lo vio, qué estaba haciendo cuando el Real Madrid le metió 4 al Bayern de Múnich por entonces de Pep Guardiola, en una exhibición sin precedentes, absolutamente increíble, que va a ser muy difícil que se repita en el futuro. Y verdaderamente no solamente es ese partido, sino luego la final, evidentemente, en Lisboa, que de una manera completamente distinta desde el punto de vista futbolístico se ganó también con enorme brillantez, ¿no? Yo creo que estamos hablando de un técnico que está en la memoria reciente de los mejores recuerdos del madridismo y que sin duda está ansioso. Adelante, que puede ser anecdótico, que puede quedar en segundo plano para lo que es el aficionado, ¿no? El madridista es un tipo que cae bien. Es un tipo que cae muy bien y yo no creo que sea tan anecdótico, verdaderamente, porque el saber manejar en calma y con estabilidad emocional el tumulto, la turbulencia perpetua en que consiste el Real Madrid, sobre todo por el acoso mediático que sufre, es muy importante, y tener al frente a alguien que no pierde los nervios es lo que va a hacer que los jugadores tampoco pierdan nunca los nervios y sepan en todo momento en qué se encuentren y que jueguen dándolo todo, pero con la tranquilidad de saber que tienen un entrenador que tiene los pies en el suelo y que les apoya en todo momento, ¿no? Pues tienes razón, porque hay que manejar bien los nervios en un banquillo de primera división, y si hablamos del Real Madrid, pues más todavía. Gracias, Jesús, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hay que manejar los nervios y hay que pagar muchos fuegos, lo sabemos, ¿no? Sí, claro. Por todo lo que se pregunta en la rueda de prensa, por la tensión, por las circunstancias que rodean al club, siempre ha pasado históricamente. Mira, intercambio de regalos. Ahí está. Los 2 años en los que Carlo Ancelotti estuvo en el Real Madrid lo llevó muy bien. Yo me tocó estar en primera línea preguntándole prácticamente todas las semanas. Nunca tuvo un mal gesto hacia nadie que yo recuerde, nunca tuvo una mala contestación, aceptó todo tipo de preguntas, sin ningún tipo de problema, sin ninguna queja, se marchó como un señor, que es lo que es. Y creo que su experiencia también, es que es un tipo que yo no nos engañemos, lleva muchos años en esto. Fue un gran jugador, estamos hablando fuera del micrófono Jesús y yo, que fue un gran mediocentro de un Milan que era una pisonadora realmente en Europa, cuando la liga italiana era muy preponderante. Y la verdad que toda esa experiencia como jugador la ha tratado en los banquillos casi desde un principio, tuvo éxito prácticamente desde un principio en los banquillos, con el Milan sobre todo, una generación espectacular en el Milan. Y parecía que era de esos jugadores que en su club sí, o sea, en el Milan sí, que era su club de toda la vida, y que luego iba a salir y a ver qué, ¿no? Me refiero a como entrenador. Salió y, bueno, viene a por el récord. Ha tenido éxito en todas partes. Ha ganado ligas que, por comentar lo que decía antes, que Francia puedes pensar que el PSG era muy preponderante, pero que ha ganado en Italia, que es hiper competitiva. ¿Qué decir de la Premier? Una cosa escandalosa. Y también Alemania, porque aunque parece que siempre lo gana el Bayern, no es tan sencillo como que siempre lo gana el Bayern, ¿no? Y así se ha demostrado durante mucho tiempo. La realidad es que viene un entrenador en el momento adecuado, yo creo, para una situación realmente compleja para el mundo del fútbol en general. Muchos jugadores de la actual plantilla conocen y han sido entrenados por Ancelotti en la primera etapa. Eso es importante también a tener en cuenta. ¿Qué ha pasado con el Instagram de Carlo Ancelotti, David, el nuevo entrenador del Real Madrid, en las últimas horas? Porque claro, aunque ya entrenase el Real Madrid en la primera etapa, ¿ha vuelto a subir eso, no? Pues para empezar, Álvaro, que en apenas un día ha subido más de 1,5 millones de seguidores. Carlo Ancelotti en su Instagram, donde acumula 5,5 millones de seguidores. Bueno, pues muy escueto, muy directo. A la Madrid. También lo hacía en su red social, en su otra red social, en Twitter, donde acumula 2.483.000, más de 2.483.000 seguidores. Hay que decir que antes de que pudiera Ancelotti firmar por el Real Madrid, se tenía que desvincular de su anterior equipo, el Everton. Y el Everton quería que Carlo Ancelotti se quedara. Evidentemente estaban satisfechos con la temporada del italiano, alejado de los 6 grandes presupuestos de la liga inglesa. Bueno, pues el Everton ha peleado prácticamente hasta el final por meterse en puestos europeos. El Everton querían que siguiera una temporada más. Evidentemente han entendido, lo decía Carlo Ancelotti, tengo un reto con el equipo de mi corazón, el Real Madrid. Sí, además al Everton lo tuvo líder en las primeras jornadas de la Premier, ya ha hecho una buena temporada, es un buen equipo, pero cuando te llama el Real Madrid, y además si lo llevas en el corazón, como dice Ancelotti, no puedes decir que no. Y afortunadamente lo tenemos aquí, y yo no tengo ninguna duda de que es un entrenador que garantiza títulos, además lo garantiza con un buen juego, y nos vamos a divertir seguro. Carlo Ancelotti, entrenador ya con muchos años de experiencia en el mundo del fútbol, fue entrenador de un exfutbolista del Real Madrid que ahora es entrenador y que ha comenzado ahora su carrera de entrenador, y la ha comenzado con título. Álvaro Arbeloa, que conseguía este fin de semana el título de Liga con el Infantil A en su primer año como entrenador en la fábrica del Real Madrid. Arbeloa estuvo 2 años a las órdenes de Carlo Ancelotti y ayer nos decía esto.
Bueno, Ancelotti creo que es un entrenador que es bien conocido por todo el mundo, que siempre tiene un grandísimo trato con los jugadores, con un estilo de juego bastante ofensivo, que le da muchísima libertad, bueno, pues a todo su equipo, a todos sus jugadores, para que muestren un poco todo el talento que llevan dentro, y por lo menos en los 2 años que estuvo en el Real Madrid. Y la verdad es que con él le hicimos uno de los mejores fútbol que se ha visto en los últimos años, ganamos la 10ª. Carleto sabe muy bien mantener ese equilibrio entre un equipo que defensivamente esté muy bien organizado y luego que ofensivamente pues muestre todo su potencial. Y evidentemente, como no, la gestión del grupo, que en eso es maestro. Una de las cosas positivas es que conoce perfectamente lo que es el Real Madrid, cómo funciona, todo lo que rodea al club, y un poco la exigencia, ¿no?, que tiene este equipo, y creo que eso le va a servir mucho en esta segunda etapa. Me quedo con varias palabras de lo que dijo Arrolo ayer en Real Madrid Conecta. Equipo ofensivo, evidentemente juega a un fútbol ofensivo. Libertad para los talentos, para los jugadores de mucha calidad, sobre todo los de arriba en el equipo. Y conoce al grupo y sabe gestionar al grupo. Sí, la capacidad de gestión es fundamental, pero es muy importante ese aspecto porque, claro, todo entrenador italiano siempre le vemos, bueno, siempre parece que miran un poquito hacia atrás primero, el orden defensivo sobre todo. Yo creo que Ancelotti se sale un poco de ese molde. Él es más conocido, todos sus equipos, por el aspecto ofensivo, que sí, que luego, como él mismo dice, el equilibrio es fundamental. Pero yo creo que Ancelotti es de esos técnicos italianos que, teniendo muy presente y vigilante el aspecto defensivo, el orden, porque es fundamental, de los que más mira hacia adelante y los que más deja suelto el talento a la hora de atacar. Y no es que lo diga yo, es que se ha demostrado a lo largo de las épocas con sus distintos equipos. E insisto, su Real Madrid jugaba bastante bien al fútbol y divertía mucho. También es verdad que recuerdo el primer año sobre todo, tenía que ir a Xabi Alonso, que era pareja prácticamente indestructible ahí, que prácticamente siempre jugaban, que hubo un tiempo que estuvo lesionado, pero siempre jugaban. Es decir, hay que poner un poco de cimientos a aquellos. Xabi Alonso es evidentemente un jugador ofensivo, pero muy completo. Eso era un mediocentro casi total, esos 5 que roba y juega. Kedira se incorporaba también muy bien. Quiero decir que le daba una consistencia dentro del campo para dar ese equilibrio, que es lógica, es que no tiene más remedio que ser así. No por eso renunció nunca al ataque. De hecho, fue preguntado hasta la saciedad, y él contestó hasta la saciedad, que mientras Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo estuvieran sanos y en buena forma, siempre iban a jugar. Jugaron, recuerdo, en el partido famoso de Múnich, la BBC, porque todo el mundo discutía si podía jugar la BBC, y por detrás estaban, entre otros, quiero recordar, estaba Luka Modric y Di María, que era un jugador de ataque. Es decir, se gana 0-4, fútbol vertical y muchas veces a la contra con ese equipo, es decir, con jugadores ultraofensivos. Y mira, eso fue con Carlos. Sobre la gestión de grupo, que siempre ha sido importante en los equipos, pero en los últimos años más, no solo en el Real Madrid, sino en todos los equipos de talla mundial, de primer nivel, por la cantidad de partidos que hay. Claro. Y tienes que hacer una gestión de equipo sí o sí. Es el que llega al final, llega con 60 y tantos, 65 partidos a lo mejor, el que llega hasta el final de todas las competiciones, como suele ocurrirle al Real Madrid, 60, 65 partidos. Obviamente tienes que gestionar el número de minutos, y el número de minutos cuando las piernas están frescas significa gestionar el ego y las ganas de estar siempre en el 11 titular, que eso es muy complicado, porque al final estamos hablando de jugadores hiperprofesionales, la mayoría estrellas de sus países y de los equipos a los que venían, o muchos de ellos en la cantera del Real Madrid, acostumbrados a jugar siempre, a ser protagonistas, y todo eso hay que gestionarlo bien, porque tienen que entender que son parte de un colectivo. Yo creo que eso lo hizo muy bien en las 2 ocasiones en las que tuvo la oportunidad en esos 2 años. Es verdad que el equipo, la segunda liga la luchó, pero que parecía que físicamente estaba un poco más... Para mí, físicamente, a la 10ª llegó espectacular. O sea, al final de la 10ª llegó espectacular. De hecho, ese partido, que llegara al minuto 93... Se gana al final. Sí, claro, pero que llegara al minuto 93 empatado fue un pequeño accidente, un pequeño milagro, porque el campo estaba inclinado hacia la portería en ese momento de Courtois. Pero llegó muy bien. Y en la segunda la falta de rotación en algunos momentos seguramente le pasó factura y llegó un poco más justo. Yo creo, si me permites, Mario, que hay un aspecto que, fíjate, se habla mucho del Liverpool, qué problemas ha tenido el Liverpool este año con los lesionados. Perdió a Luka Modric por lesión, y yo creo que esa baja de Modric, aparte de que bien te podría estar un poco ya físicamente peor el equipo, pero Luka Modric, la baja se notó muchísimo en la semi con la Juve, en el famoso gol de Morata. Es que podía haber llegado otra vez a la final, y a lo mejor el Madrid habría ganado 5 seguidas y él tendría
0-4. Es que el Madrid en Liga es verdad que empezó a sufrir un poco más a partir de Año Nuevo, o sea, a partir de enero. Pero en Champions se cargó el Atlético con el famoso gol de Chicharito, te recuerdo. La que no gana, la que no gana. Y acababa de terminar la racha que hemos visto ante los datos de 22, 22 victorias seguidas. Victorias, no 22 partidos sin perder, 22 victorias consecutivas, que al final hay un momento en el que ese nivel de juego, que fue un juego espectacular, y ese nivel de exigencia para la victoria, es que era insostenible. El datazo es que tiene la mayor racha histórica de victorias del Real Madrid, 74,7 y 89 victorias en 119 partidos. Y rozando la marca mundial, o igualando la marca mundial de 22 victorias seguidas en partidos oficiales. Y ahí en medio de esa racha hay una serie de partidos, insisto, un 3-1 al FC Barcelona, a un gran Barça, en el Bernabéu, un Bernabéu lleno, que ojalá lo podamos volver a ver pronto, unos partidos espectaculares. E insisto, en esa Champions, cuando el equipo ya iba un poquito más hacia abajo, hay que reconocerlo, en esa Champions se carga el Atlético con el gol de Chicharito y en semifinales la tiene muy en la mano ante la Juventus de Turín. Y yo creo que la lesión de Modric también influyó mucho para que ese equipo no pudiera... Habría sido una final contra el Barça, por cierto, la final. Pero permítame un apunte nada más. En estos años, desde 2014 hasta ahora, el fútbol ha cambiado. Fíjate que siempre nos parece que es imposible llegar a un nivel más alto, en cuanto a lo físico sobre todo, pero es que en 2014, que fue antes de ayer, los jugadores físicamente eran muy potentes, pero normalmente había una distinción entre los que tenían mucha calidad y